Fue mi culpa. Todo empezó por ese maldito grupo de WhatsApp que creó Zulema hace 3 años. Al principio parecía inofensivo, uno de esos chats donde compartes memes y felicitaciones de cumpleaños. Pero se convirtió en el escenario perfecto para que Emanuel envenenara las cosas, para que Cristian fingiera perfección mientras miraba los mensajes con una sonrisa pícara, para que Zulema convirtiera cada detalle insignificante en un drama de telenovela. Yo solo quería mantener la paz, o al menos eso creía, hasta que todo se fue al infierno en la boda de mi prima. La primera señal de que algo andaba mal fue esa foto. Cristian la subió sin pensar, como hacía siempre, una imagen en la playa con sus amigos, todos bronceados y sonrientes, vasos de cerveza en mano. Zulema fue la primera en reaccionar. ¡Qué bonito! ¡Qué bien que Cristian pueda disfrutar mientras los demás trabajamos!, escribió en el grupo. Parecía un comentario inocente, pero todos sabíamos que era una puñalada disfrazada de preocupación. Emanuel, que nunca pierde oportunidad de echarle más leña al fuego, saltó como un perro detrás de un hueso. Claro, porque él tiene el descaro de irse de parranda mientras Zulema se desvive por la familia, dijo. Cristian, siempre el pacificador, respondió con un emoji de corazón y un gif de un hombre abrazando a una mujer. Como si eso bastara para callarnos la boca a los demás. Pero la peor parte no fue eso. Lo peor fue cuando mi vecina, esa mujer que siempre está asomada a la ventana, me buscó con la mirada durante el brindis de la boda y me dijo en voz baja: «Mija, yo sé lo que tu marido hace cuando viaja por trabajo». Yo solo atiné a reírme como si fuera un chiste y cambiar de tema, pero esas palabras se me quedaron grabadas como un tatuaje feo en la mente. Nada volvió a ser igual después de ese día. Cristian empezó a actuar raro, revisando su teléfono cuando antes no lo hacía, inventando excusas para llegar tarde del trabajo. Zulema, por su parte, se volvió más dramática de lo normal, como si presintiera que el equilibrio de mentiras en el que vivíamos se estaba resquebrajando. ¿Y Emanuel? Emanuel solo sonrió cuando me vio en la cocina llorando esa tarde, como un gato que acababa de atrapar al ratón. 2 semanas después de la boda, recibí un mensaje en el grupo de WhatsApp que me heló la sangre. Era una captura de pantalla de un correo electrónico con un asunto que decía factura de hotel, Cristian Terán. La fecha era de hacía un mes, cuando Cristian dijo que estaba en Cartagena por trabajo. La dirección del hotel era un lugar que ni siquiera existe, según Google Maps. Y lo peor, el nombre en la factura no era el suyo, sino el de una mujer. Temblé tanto que tuve que sentarme en el suelo del baño. Lo primero que pensé fue en confrontarlo, pero Cristian tenía esa habilidad de hacerte sentir como la mala de la película. Debe ser un error, amor, diría, y yo terminaría pidiéndole disculpas. Así que hice lo que siempre hago cuando las cosas se ponen feas, fingí que no había pasado nada. Borré el mensaje del chat para que nadie más lo viera y le dije a mi vecina, cuando la crucé en el supermercado, que se olvidara de lo que había dicho. Ella solo me miró con lástima y siguió su camino. Pero Zulema no era tan fácil de ignorar. Al día siguiente, me citó en un café del centro comercial. Llegó con una sonrisa que no me gustó nada, como esos villanos de telenovela que parecen amables hasta que te clavan el cuchillo. «Mija, sé que estás sufriendo», dijo mientras removía su café con demasiado énfasis. No es fácil vivir con un hombre que tiene tanto de dónde elegir. Me quedé paralizada. No solo sabía del mensaje, sino que parecía disfrutar el hecho de que yo estuviera al borde del abismo. «No sé de qué hablas», mentí, aunque me temblaba la voz. «Ay, corazón, no te hagas la tonta. Te vi llorar esa tarde. Y sé que Emanuel no es santo, pero él al menos no te engaña con cualquiera». Hizo una pausa dramática. «Aunque, bueno, quizás sí merezcas que te engañen, por no haber visto las señales». Ahí entendí que esto no era casualidad. Zulema siempre había odiado a Cristian desde el día en que se casaron, porque él fue el que se llevó a su hija menor lejos de casa. Zulema nunca lo perdonó, y ahora usaba esta situación para vengarse. Pero yo no era su peón. O al menos eso creía hasta Zac. Zacarías llegó una tarde cuando menos lo esperaba. Llevaba años desaparecidos, viviendo en otro país, y de repente estaba en la puerta de mi casa con una maleta y una mirada llena de culpa. Me abrazó fuerte y me dijo que quería enmendar sus errores, que había leído en algún lugar que nunca es tarde para pedir perdón. Lo dejé entrar porque, en el fondo, necesitaba a alguien que no me traicionara. Él al menos tenía esa cualidad.
escuchó todo en silencio mientras lloraba contándole lo de Cristian, lo de Zulema, lo de Emanuel envenenando todo desde el grupo. No juzgó. Solo asintió y me dijo que tenía que enfrentar las cosas, que guardar secretos como ese solo me consumiría por dentro. Pero Zacarías tenía sus propios secretos. Esa noche, mientras tomábamos un té en la cocina, sacó un sobre amarillento del bolsillo. Dentro había fotos antiguas de Zulema con un hombre que no era su padre, mi abuelo. Zacarías me miró con los ojos llenos de dolor. Tu mamá nunca supo esto, dijo. Pero Zulema me engañó durante años. Me dejó cuando supo que estaba enfermo, y luego se casó con tu papá para tener una vida decente. Yo volví por ella, pero ya era tarde. Ahora solo quiero que sepas la clase de persona que es, porque si va a jugar sucio contigo, debes estar preparada. Me quedé sin palabras. Había pasado años odiando a mi padre por abandonarnos, pero nunca se me ocurrió que quizá había una razón para que se fuera. Y ahora, frente a todos los secretos de mi familia, me di cuenta de una verdad aterradora. Todos éramos cómplices de las mentiras de Zulema. Todos, excepto Zacarías. Con esa información en mente, tomé una decisión. No seguiría siendo la tonta que agacha la cabeza. Si Zulema quería jugar sucio, yo le devolvería el golpe con intereses. Empecé por el grupo de WhatsApp. Esa misma noche, subí una foto antigua de Cristian con sus amigos en la playa, pero esta vez era una captura de pantalla de esa factura del hotel que había recibido. La descripción decía, para que todos sepan la verdad de una vez por todas. Cristian Terán, ¿realmente solo toma cerveza cuando viaja? El grupo estalló. Emanuel no pudo evitar escribir, jajaja, ya se jodió el mentiroso. Zulema, por supuesto, saltó al ring con un esto no me extraña, siempre sospeché de él. Cristian, en un acto de cobardía clásica, borró su perfil de redes sociales y dejó de responder mensajes. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Zacarías. Zacarías subió una foto de él y Zulema de jóvenes, con una fecha que coincidía con el nacimiento de mi hermana menor. La descripción decía, por si alguien más quiere saber por qué tuve que irme esa vez. Zulema Torres Orellana, siempre fuiste buena para esconderte tras las máscaras. Y luego, como si eso no fuera suficiente, añadió un audio donde contaban toda la verdad sobre el engaño de ella, la enfermedad de él, y cómo ella lo había dejado morir solo. Fue como si hubiera lanzado una bomba nuclear en el grupo. Zulema se unió al chat en ese momento y, en vivo para todos, empezó a gritar que era mentira, que Zacarías siempre había sido un mentiroso. Pero ya era tarde. Los mensajes llegaron al teléfono de mi padre, que estaba en el asilo y nunca supo de la infidelidad de Zulema. Llegaron a mis tíos, a mis primos, a todos los que alguna vez habían sido víctimas de sus manipulaciones. Lo más irónico fue que Emanuel, el gran instigador, fue el único que cerró el grupo y se salió al ver que se le había ido de las manos. Esto ya se salió de control, escribió antes de desaparecer del chat para siempre. Cristian, por su parte, nunca volvió a casa. Se fue con la mujer de la factura del hotel, o al menos eso presumo. Zulema, en un último intento por salvar su reputación, intentó convencer a todos de que Zacarías era un manipulador y que yo era una ingrata que no valoraba el hogar que ella había construido. Pero ya nadie le creía. Mi padre, en su estado de confusión, solo repetía, Zulema. Zulema, una y otra vez, como un disco rayado. Y entonces entendí por qué había huido años atrás, porque no podía soportar más sus mentiras. Zacarías se quedó en mi casa esos días, ayudándome a ordenar el caos emocional en el que estaba sumida. Me enseñó a no temerle a la verdad, por dura que fuera. Y lo más importante, me demostró que no todos en la familia eran serpientes. Una noche, mientras tomábamos un café en silencio, le pregunté por qué había vuelto justo en ese momento. Porque la vida es corta, mija, respondió. Y ya había perdido demasiado tiempo escondiéndome de mi propia familia. Esa misma semana, fui al trabajo de Cristian. No para rogarle que volviera. No para gritarle. Solo para entregarle los papeles del divorcio. Y cuando me preguntó por qué, le dije la verdad, porque ya no merezco a un hombre que prefiere mentir antes que amarme de verdad. Él se quedó sin argumentos, como siempre. Zulema, por su parte, se quedó sin aliados. Nadie volvió a invitarla a las reuniones familiares. Nadie la defendió cuando intentó jugar el papel de víctima una vez más. Se quedó sola en su propia madeja de mentiras,
rodeada de un silencio que ella misma había creado. Ahora, 6 meses después de todo eso, vivo en un pequeño departamento con Zacarías ayudándome con los gastos hasta que encuentre un trabajo estable. Emanuel sigue rondando a la familia como un fantasma, buscando nuevos dramas que alimenten su ego. Y yo por fin respiro. Aprender a decir la verdad, aunque duela, fue como quitarme un tumor que llevaba años creciendo en el pecho. Ya no soy la misma. Ya no dejo que los demás decidan cómo debo sentirme. Y aunque echo de menos algunas cosas de mi vida pasada, sé que lo que gané, mi paz, mi dignidad, vale más que cualquier mentira que me hubieran vendido como amor. Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.